Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, y al que nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1, del 4 al 8. Bienvenidos al episodio 354. Estamos en el día 16, mi nombre es Marco Antonio y nos toca hablar de las reflexiones filosóficas sobre el futuro y la sociedad. Y va a ser un episodio muy interesante si nos ponemos a imaginar. Más que imaginar, nos ponemos a intuir, a pensar, a reflexionar, a ver las posibilidades, adentrarnos en las posibilidades y ver qué abarca el futuro que nos espera. Y claro, el cambio de sociedad que ha ocurrido es muy importante, ¿no? Tenemos que hablar de la sociedad también. Nosotros pensamos que este movimiento del feminismo, por ejemplo, de la marcha LGBT y demás, no se completa la asignación. Sin embargo, todos estos movimientos recientes emergen de filosofías nuevas, ¿no? Por ejemplo, estos movimientos LGTB tienen origen en Judith Butler, que habla de la performatividad, de la construcción identitaria, ¿no? Que la identidad que nosotros concibimos es una construcción culturalmente impuesta, instituida desde un supuesto patriarcado o pensamiento dominante. Y en este sentido, este acto performativo que se manifiesta en la cultura impone la idea de un género predefinido con distintos roles, ¿no? Entonces Judith Butler retoma este concepto de performatividad en la construcción de género, de identidad sobre todo, porque Judith Butler no se esperaba que surgiera este movimiento LGTB y más, no se esperaba, sino que era más bien una consecuencia de darse cuenta de que performativamente nosotros creábamos identidades, ¿no? Creábamos un tipo de rol en la sociedad. Y claro, los actos performativos los vimos con los actos del habla de John Searle y también Austin, J.L. Austin, que fue el que inició todo esto. Y claro, estos actos performativos son palabras que hacen cosas en la realidad, ¿no? El acto performativo de prometer, te prometo que voy a ir mañana, entonces llega mañana y tú vas. Entonces ocurrió este acto performativo, ¿no? Que el lenguaje hizo una manifestación en la realidad, ¿no? Se manifestó en la realidad y ocurrió, influyó en la realidad. Y claro, cuando ya se habla más profundamente en la construcción de una identidad, el acto performativo funciona de esa forma, pero a nivel de construcción identitaria, ¿no? Y claro, yo desarrollo también este pensamiento de los actos de personificación para mostrar cómo nosotros vamos individualizando cosas, ¿no? Haciendo que cosas separadas se vuelvan únicas y le damos una personificación, ¿no? En el libro que escribí, Personificación de los constructos sociales, hablo un poco de esto también, ¿no?
por ejemplo, cuando decimos la democracia tiene frío o la democracia está muerta, o hacemos estos actos de personificación, ¿no? Sin embargo, el tema no es ese. El tema es que la sociedad va cambiando según nuevas tendencias, según nuevas ideologías, según nuevo pensamiento, ¿no? Y claro, la tendencia de una identidad que no se tiene que definir binariamente entre mujer y hombre ha sido una consecuencia de este acto performativo en la co-creación de identidades en esta estructura simbólica que denominamos cultura, ¿no? Estructuras simbólicas que están sostenidas por instituciones. Bien, y en este sentido la sociedad ha cambiado, porque antes no se hablaba de identidad de género, identidad biológica en los años 50, 40, y tampoco se hablaba de, por ejemplo, el concepto de libertad, ¿no? El concepto de libertad en la sociedad no se tomaba muy en cuenta. Más bien se hablaba de independencia, ¿no? Por eso habían estas corrientes libertarias, independentistas, ¿no? Y claro, el concepto era independencia. Y claro, se asocia con un tipo de libertad. Luego, y generalmente ahora conocemos como libertad, ¿no? La libertad de expresión, por ejemplo, era algo impensable en la época del feudalismo o en la época de la monarquía, incluso en la época de los reyes, ¿no? Los monarcas. Y bien, la sociedad ha cambiado muy interesantemente, porque la economía influye mucho en la sociedad, ¿no? Y esto es muy interesante, ¿no? Por eso también Karl Marx hablaba sobre esto, ¿no? Que la economía simboliza un tipo de cambio histórico, donde en toda sociedad hubo esta manifestación de moneda o de intercambio de bienes y servicios, además, para el desarrollo de una ciudad, ¿no? De las ciudades. Y claro, con John Locke vimos cómo el trabajo, el concepto de propiedad basado en el trabajo, refuerza esta idea, ¿no? Esta idea de que estamos haciendo un trabajo en un terreno, por ejemplo, y ese terreno nos pertenece porque estamos haciendo un tipo de actividad ahí, ¿no? Entonces está relacionada la propiedad con el trabajo. Y claro, luego pues pasa la economía, y evidentemente con Adam Smith también podemos hablar acá de Adam Smith. Es que no hay, bueno, ya son economistas, ¿no? Ya son economistas, pero evidentemente hablan de la sociedad y la construcción de esta sociedad, ¿no? Adam Smith, Adam Stuart Mill también, que amplían el concepto de economía de mercado, ¿no? Del mercado. Y claro, este concepto de la mano invisible del mercado es muy importante, porque esta va a ser la que equilibre las relaciones sociales que va a tener una comunidad, ¿no? Una sociedad. Y claro, el mercado se convierte ahora en este principio de ordenamiento social, ¿no? El mercado tiene este principio de ordenamiento social que se basa en la libertad de compra y venta, ¿no? Y claro, va a ordenar a toda la sociedad en base a buscar oferta y demanda, ¿no? Y que solo se va a equilibrar cuando la demanda crezca y claro, la oferta también va a crecer, ¿no? Va a ser mucho más caro comprar cuando hay mucha demanda de aquello, ¿no? Y escasez de lo que se vende. Y en este sentido ocurre un cambio muy importante en la sociedad, que ya se estaba viendo a finales de la monarquía, y en la actualidad llega a su punto más álgido, ¿no? Donde se trata de resolver problemas a la gente y brindar un tipo de solución que ellos puedan retribuir con una adquisición, bueno, con dinero básicamente. Y
esto se convierte en el principio que mueve a la sociedad, ¿no? Mueve a los países también, porque esos países van a estar con estos intereses de adoptar economías de mercado, ¿no? Abiertas al mundo, que por exportación, importación, va a influir en el PBI, en el Producto Interno Bruto del país, y claro, el desarrollo de una sociedad se va a basar en este PBI. Y ahora, y claro, cuando ocurre un desequilibrio económico en el país, entra en crisis el país, ¿no? Se queda sin alimentos, y vimos lo que pasaba con Bolivia, ¿no? Y con Venezuela. Entonces podemos analizar un poco cómo esto va a repercutir en el futuro, ¿no? Porque la sociedad ya se dio cuenta que pensamientos socialistas y comunistas, aunque suenen bonitos, ¿no? Bueno, aunque suenen ideales, o sea, para la razón, un pensamiento comunista puede sonar interesante, puede sonar justo incluso, y claro, no hablamos de la teoría de la justicia social que se desarrolla en el siglo XX, pero evidentemente tratan también este tema de la libertad y la igualdad, ¿no? Cómo construimos una sociedad más justa. Toda la teoría de la justicia se basa en eso, ¿no? Cómo construimos una sociedad justa. Y claro, hay muchas propuestas, la teoría de las capacidades, romper el velo de la ignorancia, el contractualismo moral. Bueno, hay muchas formas de hacer que una sociedad sea justa, ¿no? O de concebir una sociedad como justa. Sin embargo, como estábamos en este cronograma, claro, estamos en esa cronología donde la economía llega a su punto culmen, y la razón nos dice que a veces el socialismo puede ser un poco interesante porque puede ser estable para la razón. En la práctica ocurre lo contrario, ¿no? En la práctica, con el marxismo-leninismo, que es un tipo de agregación al pensamiento de Marx, claro, una agregación, y agregan el concepto de autoridad, ¿no? Autoritarismo, imposición. Y claro, este concepto que el marxismo-leninismo estaba haciendo en la URSS no funcionó, ¿no? Por este principio de querer apresurar este proceso, fin del capitalismo, llegar al socialismo y luego terminar en el comunismo, ¿no? Y claro, porque el pensamiento de Karl Marx se basa en esas tres fases, ¿no? El primero es el fin del capitalismo, pero Marx decía que esto se tendría que hacer de forma orgánica, o sea, de forma natural. El capitalismo tendría que llegar al punto final y acabarse por sí mismo, y surgiría el socialismo, y luego surgiría el comunismo, ¿no? Pero con Vladimir Lenin vimos que esto se impuso, ¿no? Vamos a mejorar, vamos a dar un paso y vamos a acelerar el proceso de destrucción del capitalismo, y evidentemente cuando se destruye el capitalismo surge el socialismo y luego surge el comunismo. Evidentemente el capitalismo en estos últimos años ha llegado a un punto muy interesante, ¿no? Donde una persona tiene casi la mitad, bueno, tiene mucho dinero, más que cualquier país tercermundista, ¿no? Y él solo. Y claro, llega un punto de determinar si eso es justo o no es justo. Evidentemente el capitalismo muchas veces se le considera como un tipo bueno, no mal, ¿no? Porque vimos como con Javier Milei, como el capitalismo era la salvación de los países pobres, ¿no? Era la esperanza de un país que estaba subsumido por un pensamiento socialista comunista que había llevado al fracaso, y había corrupción y había mucho desastre, ¿no? Bueno, desastre en el sentido de que el gobierno se robaba más de lo que apoyaba, ¿no? Y aparte no había una concepción directa para ver cómo el país brindaba soluciones o brindaba formas de gobierno que sean más adecuadas, ¿no? En este caso, con la subvención de bonos, con el aparato estatal sumamente sobrepoblado, la construcción de nuevas áreas de trabajo que básicamente eran
eran solo por título, o eran fantasmas, o eran oficinas vacías, ¿no? Pero que habían nombres y que se tenía que pagar un sueldo fijo cada mes, hacía que el país socialista o el país estuviera en esta crisis económica, ¿no? En esa crisis económica, y aparte con los impuestos, la falta de inversión extranjera, hicieron que se apareciera un nuevo pensamiento, pero llegaba al límite, ¿no? Llegaba al límite donde el socialismo ya no se podía mantener. Y claro, y claro, luego surge Javier Milei y propone un estado minarquista, ¿no? Un estado minarquista, anarcocapitalista, ¿no? Como él lo decía, pero para la política que él implementó en su país no fue tan extremo, sino que tuvo límites y evidentemente acabó con la inflación. Los puestos que había en el gobierno se habían derrumbado casi todos, o se habían destituido, o se habían eliminado básicamente, y claro, había resurgido un nuevo ideal, ¿no? Y claro, esto es un claro ejemplo de cómo la sociedad va cambiando de gustos, de perspectivas, ¿no? Porque si vemos imágenes del socialismo de Venezuela en los años 2000, vemos cómo la gente lo apoyaba, ¿no? Apoyaba el régimen, apoyaba el pensamiento anticapitalista, antiimperialista, ¿no? Como ellos decían. Y vemos que en el año 2025, 24, 20, básicamente, habían marchas contra ese pensamiento, ¿no? Y claro, ¿qué vamos a esperar ahora de la sociedad si estamos en un mundo cambiante, con personas que cambian también de posición o cambian de perspectiva, de ideales, ¿no? Y es muy interesante cómo una persona súper socialista termina siendo capitalista, y una persona muy capitalista termina siendo socialista, ¿no? Yo siempre menciono que esta falta de congruencia o de coherencia con uno mismo se basa en que no somos libres, ¿no? Estamos no condicionados, estamos siendo esclavos muchas veces de pensamientos, ideologías, cosas externas, ¿no? Este mundo está diseñado para que te identifiques con cosas, te identificas con la economía, te identificas con el fútbol, te identificas con la moda, te identificas con la música, te identificas con todo, te identificas con algo, y ese algo hace que no seas libre, ¿no? Y claro, en esa no libertad existe más adelante una no congruencia en pensamiento, acción y sentimiento, y acciones que hiciste antes. Evidentemente, yo siempre digo que para evitar esto es conocernos a nosotros mismos, ¿no? Por eso siempre resalto el conocimiento de nosotros mismos. Y claro, una vez que conocemos la esencia de lo que somos, la esencia de lo que es y lo que será, viene la libertad. Viene la libertad y claro, hay un tipo de no identificación del mundo, sino una libertad que nace de uno mismo, ¿no? Una libertad que es propia de uno mismo. Y esa libertad propia de uno mismo es lo que determina un accionar correcto en el mundo. Y en este sentido, el futuro de la filosofía se encuentra estrechamente ligado a esta búsqueda metafísica de uno mismo. Pero yendo al ámbito normal, bueno, no es normal eso, pero hablando en el ámbito social, culturalmente estructurado y condicionado, que subsume al hombre en cierto tipo de categorías, podemos decir que la sociedad va a cambiar a un estado mucho más globalizante, mucho más libre, mucho más abierto, mucho más liberal, mucho más neoliberal, ¿no? Y claro, la guerra que ocurrió en estos últimos años, 3 años, entre Rusia y Ucrania,
nos invitan a reflexionar sobre cómo queremos construir una sociedad, ¿no? Rusia lucha por la libertad de su territorio, de sus ideales, porque menciona que en Ucrania hay un gobierno del nazismo y ellos han combatido a Rusia junto con han combatido a Alemania junto con Estados Unidos y el mundo occidental, ¿no? Y claro, la bandera es esa, ¿no? Que hay nazis en Ucrania y que hay laboratorios y bombas y satélites y se está construyendo un tipo de política contra Rusia, contra los ideales rusos y por la integración de Ucrania a la OTAN. Sin embargo, por el otro lado se menciona de un gobierno autoritario, rígido, estructurado y siempre estaba en confrontaciones, ¿no? Que sería Rusia. Y Ucrania termina siendo la víctima de Occidente y claro, termina siendo aquel estado que hace que las políticas occidentales de Europa conlleven a un tipo de consecuencia que es la invasión rusa, ¿no? Porque si ingresaba a la OTAN Ucrania, evidentemente podía acceder a varias ventajas, no solo militares, sino comerciales y estratégicas para Ucrania pertenecer a la Unión Europea, ¿no? O a la OTAN, que está incluida ahí también América del Norte, Norteamérica. Y bien, hay un tipo de sesgo muy importante para definir lo correcto e incorrecto en este caso, ¿no? Lo correcto puede ser relativo desde el punto de vista que puedas verlo, pero no podemos negar que cualquier guerra es sufriente para cualquier humano a nivel global, ¿no? Y esta parte sufriente del ser humano conlleva la construcción de una sociedad más justa, ¿no? Es como diría Hegel, ¿no? Hay una tesis que podría ser este acuerdo entre Rusia y Ucrania de no invadirse, la síntesis que no funciona esto y ocurre una guerra. Bueno, perdón, la antítesis no ocurre este acuerdo y sucede esta guerra, y luego viene la síntesis de un acuerdo unilateral donde ya se dejen las matanzas y se creen nuevas líneas de frontera entre Rusia y Ucrania y ciertos acuerdos gubernamentales por parte de Ucrania y que Rusia estaría imponiendo, ¿no? Como por ejemplo que Ucrania no entre a la OTAN, por ejemplo. Y claro, se construye una síntesis que soluciona el problema de la antítesis y evidentemente surgiría otro problema, ¿no? Hasta que se llegue a una mayor libertad como manifestación del espíritu en el pensamiento de Hegel. Podemos ver el desarrollo histórico con la visión de Hegel, pero también podemos verlo desde tu punto de vista, ¿no? Donde el capitalismo realmente pierda su esencia y se destruya por sí misma y surja un estado socialista y luego surja un estado comunista, ¿no? Y claro, es impredecible el tiempo, el futuro. Sin embargo, el desarrollo de las sociedades también puede ir cambiando, ¿no? Como pasó con Japón. Japón era una isla con problemas de guerra, con problemas de volcanes, con problemas de terremotos. Y bueno, su único volcán, ¿no? Bueno, no es el único, pero el más grande que tiene Japón. Y claro, en este sentido, con el paso de los 30 40 años, se convierte en una potencia, ¿no? Y claro,
se convierte en el Silicon Valley del mundo, y junto con China. Y claro, se desarrollan diversos tipos de proyectos, nuevas tecnologías que hacen que sea importante para el desarrollo de las sociedades aledañas, ¿no? Y como por ejemplo en el caso de la India, ellos tienen su independencia en 1943, si bien mi memoria no me va a traicionar, o sea que tienen esta independencia hace poco tiempo, no tienen esta independencia hace 500 o 400 años, ¿no? Son independientes hace ni 100 años, bueno, claro, más o menos aproximadamente 120 años, o sea que no pasan ni los 200 años, y existe, bueno, ni siquiera pasan los 90 años, hablando propiamente dicho, ¿no? En términos específicos, pero el punto es que India tiene este atraso en el desarrollo de las sociedades, muy marcado, ¿no? Muy marcado, y esta occidentalización que ocurrió en India, por ejemplo, terminó trayendo problemas sociales, ¿no? Y volveríamos al pensamiento de Rousseau, diciendo que la sociedad es la que corrompe al hombre y trae los problemas sociales que el hombre mismo se queja, ¿no? Y claro, Occidente con su forma de ver el mundo impuso un tipo de daño unilateralmente en países conquistados y colonizados, ¿no? Y realmente podríamos preguntarnos qué hubiese pasado si tuviéramos la tecnología de ahora, pero estaríamos viviendo con nuestras cosmovisiones antiguas, ¿no? O con nuestra forma de ver el mundo autóctona del mundo y la realidad, ¿no? Con nuestra propia filosofía. Y claro, sería muy diferente entender cómo esto pudo ser de otra forma, ¿no? Pero se puede entender ahora cómo esto puede influir en la construcción de una nueva sociedad basada en este principio de autoctonía y no en este principio de imposición occidental para un pensamiento fijo de que el occidente está bien y lo demás no. Evidentemente la imposición de culturas externas a culturas ya que estaban predefinidas en organización social ha hecho que hay un desvarío, no haya problemas en la implementación de este pensamiento occidental o esas institucionalidades occidentales. Y claro, hay filosofía de la liberación también que habla de pensar desde nuestro propio punto de partida, ¿no? Que sería de América Latina. Y sin embargo, la construcción de nuevas sociedades constituye un régimen mucho más fuerte, ¿no? Un régimen mucho más fuerte en sentido de adoctrinamiento, sino en el sentido de desarraigo de instituciones. Porque las instituciones ya son parte de la realidad social y claro, constituyen su realidad misma, ¿no? La institución como la justicia, como la militar, la judicial, lo administrativo y diversas instituciones que cumplen esta función de administrar una sociedad. Evidentemente ya está muy implementado en países y claro, para nosotros es impensable que esto vaya a cambiar, pero podemos hacer el trabajo de imaginar cómo sería una sociedad autóctona en su forma de ver y entender el mundo, ¿no? Y sería básicamente como China. China tiene su propio régimen, tiene su propio estado de gobierno, igual que Corea del Norte, y tienen este avance tecnológico también que es realmente algo sorprendente, ¿no? Lo mismo pasa con países nórdicos que tienen esta propia perspectiva del mundo, con su propio lenguaje, con su propia ideología, que sería en este caso la nórdica, y con valores propios, pero con la tecnología
de hoy en día, ¿no? Y son países prósperos y son países con una identidad no fragmentada que evidentemente evita las confrontaciones sociales entre dos bandos o entre la misma población de un grupo social que sería de un mismo país, ¿no? Con mismas creencias y valores. Evidentemente, esta fragmentación que trae Occidente hace que no se desarrolle bien una sociedad que ha sido colonizada. Y claro, ahí conlleva otro ámbito muy importante, que es el ámbito de la seguridad o de la parte militarizadora, ¿no? Porque esta parte de los soldados siempre ha existido. En cada parte de las culturas diversas podemos ver que siempre ha existido el poder militar, ¿no? O el poder de no defenderse, este principio del ejército, y esto ocurre por muchos factores, ¿no? Ya sea de conquista, sea de protección, pero hay un principio, podemos decirlo, masculino en la construcción de una sociedad que invita a la creación de instituciones militares desde siempre, ¿no? Y claro, es un punto en común en todas las culturas. Evidentemente Costa Rica es muy interesante en este aspecto, ¿no? Porque claro, hay un tipo de seguridad en Costa Rica, pero no hay un tipo de militarización. Y claro, cumple también este principio masculino de protección, ¿no? Sin embargo, lo hizo correctamente Costa Rica, ¿no? Costa Rica, al no tener ejército, no hay un tipo de confrontación, o borra con toda la guerra que pueda haber entre vecinos aledaños, ¿no? Ya no hay. Cuando deja de haber confrontación o enfrentamiento, se puede entender que no hay guerra, ¿no? Se evita la guerra. Y claro, esto es algo muy interesante. Países, por ejemplo, sin ejércitos, y claro, sin armas, y al estar sin armas evidentemente se vive un lugar pacífico, ¿no? Un lugar tranquilo, y es algo admirable, pero a la vez es algo que nos muestra una perspectiva diferente a cómo es la sociedad actualmente, ¿no? Cómo pues, puede construir desde un no confrontacionismo con otros. Por ejemplo, en Perú se hablaba de un tipo de guerra que estaba ocurriendo en estos días con Colombia, ¿no? Por el puerto de Santa Rosa, la isla de Santa Rosa, ¿no? Específicamente. Y claro, en este sentido ambos pueblos con ejército se profanan de todo y evidentemente quieren luchar, ¿no? Pero claramente esto no puede ser de esa forma, porque ambos constituirían un incumplimiento de la convivencia en esta región de América Latina. Los acuerdos del Mercosur, por ejemplo, y entre otros ámbitos también, ¿no? Entonces vemos cómo los acuerdos internacionales nos brindan esta seguridad para convivir, cohabitar el mundo de forma pacífica. Y lo hizo también en este caso la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea está compuesta de muchos países europeos que básicamente están unidos, ¿no? Y que claramente no va a haber guerras entre ellos. Claro, es una forma de evitar el confrontamiento que pudo haber o que hubo con Rusia y Ucrania, ¿no? Que pertenezca a la OTAN y después de la OTAN pertenezca a la Unión Europea, y desde este modo, si se metían con Ucrania, evidentemente toda Europa saltaba a defender a Ucrania, ¿no? Porque es una parte integral de este grupo que es las Naciones Unidas, bueno, la Unión Europea, perdón. Y claro, organismos como las Naciones Unidas o la UNESCO tienen este papel de administrar las desigualdades sociales, administrar los conflictos sociales, así como la Corte de la Haya tiene
el papel de dar veredictos a juicios internacionales que puedan ocurrir. Lo mismo hace la UNESCO, lo mismo hace la Organización de Naciones Unidas, ¿no? Que evidentemente hay mucha crítica, ¿no? Porque solo es institucionalmente, ¿no? Tiene su ejército, tiene su parte administrativa, tiene sus acuerdos, pero evidentemente lo que sustenta a un país o a una organización es, claro, el territorio y este tipo de ejército, ¿no? Esto se le denomina no control territorial. Tiene un término específico para esto. Soberanía, ¿no? La soberanía tiene un prestigio ya innato en sí mismo para la negociación con diversos países o diversos problemas que puede enfrentar, ¿no? Y claro, surge ahí el nacionalismo y la división también de diferencia, ¿no? El argentino es diferente al chileno, el chileno es diferente al brasileño, el brasileño es diferente al estadounidense. Entonces se crea un tipo de identidad, ¿no? Y el problema de la identidad ha sido tocado por muchos filósofos, pero en el caso del cosmopolitismo podemos hablar de Kant, ¿no? Kant veía al sujeto, al yo. Hay dos tipos de yo, ¿no? En Kant, uno que está en la crítica de la razón pura y otro que está en la parte estética trascendental, ¿no? Sí, al final es superior kantiano. Y claro, en el primero es el yo como aquel sujeto donde está todo está incluido dentro de él, ¿no? Todo está dentro de sí mismo a nivel epistemológico y ontológico. Pero en el segundo Kant, bueno, en la parte posterior, bueno, ni siquiera posterior, en la última fase de Kant podemos ver que el sujeto como la capacidad de juzgar, yo como la capacidad de juzgar. Y claro, este yo como la capacidad de juzgar evidentemente no tiene un tipo de identidad prefija por su país de nacimiento, ¿no? Sino que es el yo, que yo tengo la capacidad de juzgar. Y claro, ese juicio ya más adelante forma identidad nacional que divide, separa y fragmenta, ¿no? Pero al momento de yo tener la capacidad de juzgar se convierte en un todo, ¿no? Un totalizante de un individuo cosmopolita. Y claro, esto abarca todo su pensamiento que gracias a este pensamiento se forman las Naciones Unidas, se forma los derechos humanos, ¿no? Se forman los derechos humanos y la ONU y la Unión Europea, o sea, toda la parte cosmopolita del ser humano, toda la parte que ve al ser humano como un ciudadano del mundo, ¿no? Como parte de algo mucho más grande que su país, que su identidad, que él mismo. Bueno, no en el sentido estricto, pero sí en el sentido cosmopolita, para el término ciudadano del mundo, ¿no? Para el término sujeto libre de condicionamientos en este caso territoriales, ¿no? Y claro, podemos ver que el futuro de la filosofía, ya más ligado a la capacidad de ser disciplina académica, deja de perder vigencia y se convierte en la acompañante de nuevos avances tecnológicos con la ética, la bioética, la ética ambiental, de los cambios sociales, con la filosofía de la sociedad, las crisis globales, ¿no? Las crisis globales o dilemas morales, ¿no? En este caso, la resolución de los problemas de guerra, por ejemplo, de Rusia-Ucrania, ¿no? Consejos éticos se acuerdan los mejores consensos para acabar con la guerra, y evidentemente su misión no es competir con la ciencia ni con otras áreas de conocimiento, sino ofrecer un marco crítico, reflexivo, ético que permita comprender y orientar dichos procesos. Y claro, en los próximos años hay desarrollos tecnológicos muy vastos, ¿no? Como la inteligencia artificial, por ejemplo, y que plantea cuestiones interesantes sobre la conciencia, la ética, la identidad, la relación entre lo humano y lo artificial,
que evidentemente la filosofía tiene que poner estos marcos interpretativos, separado en áreas para permitir la comprensión, la orientación de estos procesos emergentes que surgen con la inteligencia artificial. Y claro, el desarrollo de sistemas autónomos de aprendizaje con el lenguaje LLM plantean nuevas cuestiones sobre la conciencia, sobre la identidad, la ética, la influencia que tiene la cultura, la relación entre lo humano y lo artificial. Y claro, se relaciona con la crisis de sostenibilidad, la crisis ecológica, porque frente a los cambios climáticos, frente al cambio climático, propiamente hablando, la degradación ambiental, la filosofía debería responder el vínculo que existe entre el humano y la naturaleza, en este caso el humano robot frente a la naturaleza, y claro, hacer fundamentos sobre una ética ambiental a nivel global, ¿no? Un tipo de ONU, pero que sea a nivel ambiental, ¿no? Y claro, entonces las sociedades cada vez están más interconectadas y el intercambio intercultural, la defensa de los derechos humanos y la reflexión sobre equidad son ejes centrales para la filosofía práctica y la política. En un mundo que está marcado por esta incertidumbre de qué aparato va a salir, como la computadora cuántica, todo ello, la filosofía busca responder la función de cómo vamos a orientar a las personas en la búsqueda de sentido, ¿no? En esta incertidumbre, como lo hizo la filosofía existencialista en el siglo XX. La filosofía en la sociedad futura, podemos imaginar o repensar el futuro de la filosofía en la función ética. En el futuro la función ética va a ser importante porque va a examinar los dilemas morales que van a surgir con los avances científicos, con la inteligencia artificial, con la biotecnología, con la gestión de recursos naturales, y la filosofía permitirá definir principios que orienten el progreso hacia el respeto de la dignidad humana y la sostenibilidad. También la función política y social va a contribuir a la construcción de modelos de convivencia más justa, más democrática, donde el poder, la economía y la cultura estén al servicio de la equidad y la inclusión. La filosofía puede iluminar debates sobre derechos humanos, justicia distributiva, recursos naturales, gobernanza global, como vimos con Kant y el desarrollo de la Organización de los Derechos de las Naciones Unidas, y la Unión Europea. También la función cultural y existencial va a ser muy importante porque ayudará a repensar el sentido de la vida en un ambiente futuro incierto y en este cambio permanente es importante, ¿no? Frente al riesgo de que la sociedad futura se guíe por la productividad y la eficiencia. Podría ser como una sociedad japonesa muy desarrollada, muy eficiente, pero con problemas existenciales muy profundos, ¿no? Entonces la filosofía nos recuerda la importancia de la sabiduría, la creatividad, este diálogo intercultural para el devenir correcto del desarrollo del ser humano. Y de este modo la filosofía no solo va a reflexionar sobre lo que va a ser la filosofía el día de mañana, sino también cómo vamos a convertir el desarrollo social en un desarrollo holístico del ser humano que repiense su conciencia y que vuelva a este ámbito de libertad que hablamos hace minutos atrás, ¿no? Pensar la sociedad futura implica
asumir un compromiso con la humanidad, ¿no? O asumir un compromiso con la construcción de una sociedad más justa, más sabia y, claro, preservar también los recursos de conocimiento autóctono que hay en diversas culturas y guiarlas a un punto de interconexión, de influencia hacia el todo globalizante que haga que tengamos este desarrollo correcto como humanos. Como ya hemos mencionado antes, la filosofía está lejos de ser solo académica o ser simple abstracción, sino que la filosofía se convierte en esta reformuladora, transformadora de sentido, ¿no? Es una herramienta de comprensión de la realidad, y su presencia en la educación fortalece la formación crítica de las personas, la formación reflexiva, la formación ética y moral, la formación política. Entonces ofrece criterios para el diálogo en la construcción de la sociedad que son muy importantes, y claro, sobre el futuro y la sociedad constituye también uno de los principios muy abarcantes para la construcción de una sociedad futura mucho más guiada, direccionada, y que no esté yendo por este devenir tecnológico y muchas veces este devenir tecnológico como el desarrollo de nuevas aplicaciones o el desarrollo de la inteligencia artificial crea dilemas que no puede resolver por ella misma. Entonces la filosofía trata de encaminar hacia dónde nos vamos a dirigir como sociedad, ¿no? En un mundo cada vez más interconectado, donde hay menos fronteras, lo tecnológico se vuelve desafiante y claro, la filosofía nos recuerda este progreso indireccionado que ha ocurrido y que se tiene que direccionar desde un punto de vista más humanitario, más humanista, más humano, para el desarrollo de estas nuevas tecnologías y el desarrollo de las nuevas sociedades que van a haber en el futuro. Entonces el pensamiento crítico, el diálogo abierto, la búsqueda de verdad son pilares que nos permiten no solo la interpretación del mundo, sino también transformar el mundo, ¿no? La tarea de la filosofía siempre es, en última instancia, crear una expansión nueva de conciencia, pero una nueva expansión guiada de conciencia, ¿no? Aunque a veces los filósofos son los primeros que expanden la conciencia, limitan de este modo a qué expansión correcta se debe ir, ¿no? Y claro, la tecnología irrumpe, la técnica, y claro, crea un nuevo devenir también. Y claro, al crear un nuevo devenir, crea dilemas que ya no resuelve. En cambio, la filosofía sí resuelve. Entonces, tenemos que agregar este componente filosófico al desarrollo de la tecnología, al desarrollo de la sociedad también. Bien, entonces nos vemos el día de mañana. Acabamos el episodio de hoy. Y mañana vamos a hablar de la cultura popular. Hoy vamos a hablar de eso, pero es muy interesante cómo está relacionado este futuro, este porvenir, ¿no? La filosofía en el futuro, la filosofía sobre el futuro, la filosofía sobre el futuro de la sociedad, ¿no? La filosofía, qué papel cumple, qué papel va a cumplir en este futuro. Bien. Gracias por escuchar, nos vemos el día de mañana, conózcanse a sí mismos, también recordarles, ¿no? Que el conózcanse a sí mismos es preguntarse qué pienso, qué siento, cómo actúo ahora, y básicamente si no te haces esta pregunta y no sabes lo que piensas, es que no te estás conociendo a ti mismo, ¿no? Estás caminando dormido. Y cuando dices qué pienso y estoy pensando en esto y detectas que estás pensando, evidentemente te conoces a ti mismo y así progresivamente desarrollas un tipo de autoconciencia sobre ti. Bien, nos vemos el día de mañana. Cuídense todos, un fuerte abrazo, bendiciones a todos y por favor, sean felices. Hasta el día de mañana. Cuídense todos.